El objetivo de un fotógrafo profesional es igual de importante que el sensor de su cámara. Y lo mismo puede aplicarse a termógrafos expertos como usted. Los fallos de diseño y las imperfecciones pueden arruinar mediciones críticas de temperatura. FLIR ha diseñado su nuevo objetivo HDIR de precisión OSX para superar cualquier otro del sector, proporcionando la mayor fidelidad de imagen y la capacidad de detectar las más mínimas anomalías. De hecho, puede ayudarle a tomar medidas de temperatura precisa desde el doble de distancia, en comparación con objetivos anteriores. El objetivo HDIR de precisión OSX de FLIR también incluye nuestro veloz y suave motor de enfoque ultrasónico. El enfoque electrónico le permite cambiar suavemente entre los modos automático y manual. Su control manual del enfoque es dinámico, con una sensibilidad asombrosa, para que pueda realizar ajustes rápidos con un ágil movimiento y pequeñas correcciones graduales que aseguran la máxima precisión. FLIR sabe que un objetivo mal diseñado puede impedirle sacar el máximo partido del detector de su cámara. Y con la creciente demanda de sistemas termográficos de mayor resolución, no hay lugar para ópticas mediocres. De hecho, el objetivo de precisión OSX está diseñado para sobrepasar los requisitos de alto rendimiento del detector HD de 1024 por 768 de la T1K. El sistema de compensación de la temperatura ambiental de FLIR utiliza 4 sensores calibrados para controlar en todo momento la óptica. Estos realizan en el sistema ajustes constantes que compensan los efectos de la temperatura en las lentes u otros componentes ópticos. Esto garantiza la precisión de sus mediciones, ya está trabajando con tiempo frío, en un clima cálido o pasando de un extremo de temperatura a otro. Ya esté grabando en modo microscópico, telescópico o gran angular, el sistema óptico HDIR de precisión OSX de FLIR brinda la mayor calidad de imagen y las mediciones de temperatura más precisas del mercado. Diseñado para el experto por los expertos. De FLIR.